Seguramente has oído hablar de la IA de Notion, pero a lo mejor no sabes exactamente cómo funciona. Vais a ver que le vais a sacar mucho más partido gracias a la IA de Notion, que ahora puede hacer muchísimas cosas. Bien, estoy aquí dentro de mi espacio de Notion. Quizás os hayáis dado cuenta que en la parte inferior derecha nos aparece este nuevo icono de IA de Notion, que si tocamos en él podemos invocar la IA de Notion y tiene una interfaz bastante parecida a la que podríamos encontrar en ChatGPT, por ejemplo. Es este tipo de formato chat, nos da algunas ideas de cómo la podemos utilizar para resumir páginas, para traducir, para obtener análisis o para crear registros de tareas y bases de datos. Vamos a ver después cómo hacer esto. Y después, pues aquí podemos configurar algunas cosas. Podemos mencionar a personas, páginas o fechas, pero también podemos seleccionar cuál es el contexto que queremos que tenga la inteligencia artificial de Notion cuando nos responda a las preguntas que nosotros le realizamos o a los prompts que colocamos aquí. Entonces, en esta opción de añadir contexto, normalmente siempre os aparecerá la página en la que os encontréis cuando invoquéis a la IA, pero si la quitáis y volvéis a tocar, veis que os aparecen todas vuestras páginas de vuestro espacio de Notion y podéis seleccionar la página que queréis que utilice como contexto para responder a vuestra pregunta. También podéis añadir o adjuntar archivos. Podéis seleccionar cuál es el modelo de IA que queréis que utilice. Actualmente solo tenemos Claude y GPT-5. Si lo dejáis en automático, si no recuerdo mal, creo que toma GPT-5. Yo voy a marcar GPT-5. Y después tenemos aquí la opción de todas las fuentes, que básicamente lo que va a hacer es buscar en la web y buscar en todas las fuentes relacionadas con nuestro espacio de Notion o si quisiéramos conectar con otras aplicaciones porque tenemos integraciones. Esta es una manera de invocar a la IA de Notion. Otra manera de invocar a la IA en Notion es utilizando el comando Shift comando J si estamos en Mac. Y veis que directamente nos aparece también la IA de Notion con una interfaz un poco diferente, pero que sigue siendo un chat. Y finalmente, otra manera de invocar a la IA es simplemente cuando estéis dentro de un bloque, tocamos en el espacio y veis que directamente se nos vuelve a abrir la IA de Notion con otra interfaz un poco diferente, donde aquí pues tenemos sugerencias mucho más directas sobre el contenido para redactar, para pensar, preguntar, charlar, para realizar búsquedas, para de nuevo escribir, redactar, ¿vale? Y también tenemos los prompts recientes que hemos realizado. En la parte derecha podéis acceder casi a las mismas configuraciones que antes. Perfecto, estas serían las tres maneras como podemos acceder a la IA de Notion, ya sea desde el botón, con el atajo de teclado o utilizando la barra de espacio. Ahora os quiero enseñar cómo podemos utilizar una nota que hayamos tomado a mano y pedirle a la IA que nos la transcriba. Aquí debajo he añadido una imagen de una nota de texto que yo he hecho a propósito y además he puesto un poco de mala letra a propósito porque quiero ver cómo de bien es capaz de transcribir esto. Y veis que en la parte superior nos dice preguntar a la IA. También podemos tocar en los tres puntos y darle aquí en pedir a la IA. Veis que directamente nos ha añadido esta imagen al contexto y ahora le podemos decir extrae las notas de esta imagen. Vemos que ha extraído las notas y ahora nos dice si queremos que lo inserte como una lista en la página actual o que lo convierta en una checklist. Así que vamos a decirle que insértalo como una lista en la página actual. Perfecto, ya lo ha hecho, cerramos el chat y vemos que aquí debajo ha extraído el texto que teníamos en nuestra nota en esta imagen, con lo que ahora puedo borrar la nota y me quedo simplemente con la transcripción. En este caso ha sido un ejemplo bastante breve, con simplemente algunas palabras y frases, pero os digo que funciona aunque tengáis una página completamente llena de notas y da igual el idioma en el que estéis escribiendo. Si has llegado hasta aquí en el vídeo y te gusta utilizar Notion en el día a día, te recomiendo que vayas a la descripción del vídeo y le eches un vistazo a mi tienda de Notion donde tengo mi plantilla de 2025, pero también muchas otras plantillas que puedes empezar a utilizar hoy mismo. Otra de las cosas que podemos hacer con la inteligencia artificial de Notion es, por ejemplo, simplificar el lenguaje que estamos utilizando en una nota, alargar o acortar nuestras notas o cambiar el tono. Por ejemplo, podemos seleccionar este texto de aquí y para que veáis otra manera de acceder, tocamos aquí y le pedimos a la IA que edite este texto. Y veis que tenemos muchas opciones. Podemos mejorar la redacción, corregir la ortografía y la gramática, traducir a cualquier idioma. Vamos a hacer, por ejemplo, que nos traduzca esto al inglés.
Veis que nos lo traduce directamente, nos aparece justo debajo y nos dice si queremos reintentar en caso de que veamos que ha alucinado o ha hecho alguna cosa mal, o si lo queremos insertar debajo. Y aquí lo podríamos insertar traducido. Otra de las cosas que podemos hacer, si volvemos a seleccionar y nos vamos al menú de la IA, es que podemos acortar este texto, cambiar el tono, simplificar el lenguaje, alargar, editar la selección. Vamos a tocar en la opción de alargar y veis que lo que hace es desarrollar más el texto. Y siempre vamos a poder ver los cambios para decidir si los queremos aceptar, si los queremos descartar, si queremos reintentar que vuelva a analizar el texto y nos vuelva a alargar el texto de una manera diferente, o si lo queremos insertar debajo para mantener las dos versiones. Voy a tocar en aceptar y me voy a quedar con la parte del texto alargada que nos ha creado la IA. Fijaros que aquí tengo notas de estudio sobre los LLMs y lo que voy a hacer aquí es volverle a pedir a la IA, en este caso, que me dé ideas para proyectos, para un portafolio, para una persona que quiera ser un ingeniero de IA, ¿vale? Así que le voy a decir, dame ideas para un portafolio como futuro Junior AI Engineer. Tocamos en el Enter y vemos que nos está dando ideas para este portafolio. Nos dice cuáles serían los proyectos fundamentales que deberíamos de tener, los proyectos intermedios y los proyectos avanzados. Vemos que nos da una lista con cada uno de estos proyectos y una pequeñita descripción. Incluso nos dice cuáles deberían ser las habilidades complementarias. Vamos a dar en aceptar y nos vamos a quedar con todas estas ideas. Ahora que ya tenemos las ideas de nuestro portafolio, para que veáis que le podemos preguntar cualquier cosa, vamos a pedirle que cree un plan para llevar a cabo un portafolio en un mes. Crea un plan para crear un portafolio como ingeniero de inteligencia artificial en un mes. Incluye los tipos de proyecto que debo tener en mi portafolio, qué tecnologías se van a utilizar y una aproximación del tiempo que voy a tardar en completar cada proyecto. Le damos el prompt y vemos que nos da plan de un mes para crear un portafolio como ingeniero de IA, configuración y proyectos básicos, días 1 y 2, preparación, configurar el repositorio de GitHub, preparar el entorno de desarrollo, crear una plantilla de documentación, luego días 3 y 5 empezar el primer proyecto, etcétera, etcétera. Y aquí directamente nos habría creado un plan para paso a paso en un mes, pues conseguir crear este portafolio. Vamos a tocar en aceptar para quedarnos con esta información. Otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, es seleccionar una lista de puntos y le podemos decir que transforma esta lista de puntos, bullet list, en una lista numerada. Y aquí veis como directamente lo que ha hecho es transformar esta lista de puntos a una lista numerada. Bueno, supongo que ya vais viendo de momento que no solamente se trata de poder cambiar cosas dentro del formato de nuestro texto, sino que podemos jugar con ambas cosas. Podemos jugar con pedirle a la IA que cambie el formato de nuestras notas, pero también podemos pedirle a la IA información externa para nuestras notas, que esto hasta ahora no lo podíamos hacer. Siguiendo con este ejemplo en el que le estamos pidiendo ayuda para crear un portafolio como ingenieros de inteligencia artificial, lo que vamos a hacer ahora es pedirle que nos cree una base de datos para gestionar las tareas que tenemos que llevar a cabo para desarrollar nuestro plan de crear este portafolio. Así que aquí debajo ahora le vamos a pedir que nos cree esta base de datos. Vamos a tocar en el icono de la IA de Notion y vamos a darle nuestro prompt. Vamos a decir, crea una base de datos para definir las tareas de la creación de mi portafolio. Asegúrate de incluir las siguientes propiedades: nombre de la tarea, fecha de inicio, fecha de finalización, estado de la tarea, proyecto al que está asignada, tiempo aproximado que nos llevará a completar la tarea y comentarios. Le damos esta información, vemos que ya nos está creando la base de datos con las propiedades que nosotros le hemos pedido. Es muy importante cuando vayáis a crear una base de datos con la IA de Notion que seáis lo más específicos posible con las propiedades que queréis utilizar. Si le dais un prompt muy general, es posible que la base de datos que vaya a crear no se ajuste a lo que vosotros realmente necesitáis. Ahora nos está diciendo si queremos que añada alguna tarea inicial basado en nuestro plan de un mes y vamos a decirle que sí.
añade alguna tarea inicial basada en mi plan de un mes. Me está diciendo si quiere que cambie otra base de datos que he creado anteriormente o si quiere que muestre la base como tabla en línea en esta página en lugar de una subpágina. Le voy a decir que además muestra la base de datos como tabla inline, es decir, en esta misma página. Vale, fijaros que aunque le he pedido que me la pusiera dentro de la página, lo que ha hecho ha sido crearme una subpágina. Pero os voy a enseñar un truco para solucionar esto. Os ponéis justo al lado y tocáis en la opción de convertir en base de datos aquí en esta página y veis que directamente ya nos aparece y tiene todas las propiedades que le habíamos pedido. Como os decía, intentar ser lo más específicos posibles con vuestro prompt cuando vayáis a crear una base de datos, sobre todo a medida que las bases de datos sean cada vez más complejas. Otra cosa que podemos hacer es crear plantillas que nos sirvan para ser reutilizadas. Por ejemplo, vamos a pedirle aquí que crea una plantilla reutilizable de descripción de mis tareas. Es un prompt bastante general y vosotros lo podéis hacer tan específico como queráis. Os recomiendo que lo hagáis lo más específico posible siempre para que se ajuste a vuestras necesidades. Pero fijaros que me está dando una plantilla de descripción de tareas. La creé aquí directamente. Vamos a aceptar. Vamos a copiar esta plantilla. Y lo que voy a hacer es, dentro de mi base de datos de tareas del portafolio, si tocamos aquí en la flecha, veis que nos dice plantillas para tareas del portafolio. Tocamos en nueva plantilla y aquí decimos tarea. Aquí no hace falta que le demos ningún nombre a lo mejor, pero podemos copiar directamente esto y podemos decir descripción de la tarea. Además, a mí siempre me gusta darle un icono. Vamos a dejar este de aquí. Y ahora volvemos a tocar en la flecha y le decimos que nos la marque como predeterminada en todas las vistas. Por lo tanto, ahora cuando creamos una tarea, por ejemplo tarea 1, si abrimos, fijaros que encontramos aquí la plantilla que hemos creado con inteligencia artificial y que podemos reutilizar cada vez sin necesidad de volverla a crear desde cero. Si yo ahora cierro la tarea 1 y creo la tarea 2, veo que otra vez al abrir tengo exactamente la misma plantilla que puedo reutilizar. No sé si esto va a ser mucha información, pero os aseguro que si empezáis a juguetear con la IA de Notion vais a ver que podéis hacer muchísimas cosas. Espero que el vídeo os haya servido para entender un poco mejor cómo funciona y como siempre, si os queda cualquier duda me la podéis dejar en los comentarios. Además, en la descripción del vídeo también tenéis un enlace a mi plantilla de Notion de este año. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!